¿Conoces París? Escuchando el último tango en París en una grabación de Paul Muriat. ¿Conoces París? Yo no. Y sin embargo, si un día pudiera visitarle, estoy casi seguro que experimentaría un déjà vu, porque apuesto que en más de una ocasión el alma se me ha desprendido del cuerpo y ha viajado a los Campos Elíseos, al Palacio de Versalles, al museo, el barrio latino, y ha navegado por el Sena nocturnamente, mientras que un holograma difuso me hace compañía bebiendo champán, aunque siempre prefiera el vino. C'est la vie. Guatemala, 28 de octubre de 2005. Muy buenas tardes en América Central, México. Buenas noches en Sudamérica y ya prácticamente la medianoche o un poco pasada de ella en Europa. En esta ocasión les haré entrega de unos documentos en prosa. He decidido variar un poco la modalidad. He escrito muy poca prosa, se los confieso. Me he dedicado más que todo a la poesía. Sin embargo, constituye un reto para una persona como su servidor el explayarme, el extenderme, tampoco escribir un papiro o un documento insufrible, pero sí de unos cuantos párrafos para romper el esquema tradicional al que he estado acostumbrado en cuanto a la poesía. Van a escuchar ustedes cosas totalmente distintas, dispares, inconexas, salvo uno que otro de los documentos que voy a leer, de los trabajos que he creado, para que ustedes se deleiten y sobre todo traten de hacer con su servidor, cuando ello corresponda, un viaje sobre todo en el espacio. Hay una historia con la que quiero comenzar mientras caliento un poco con mi mano la copa de coñac que estoy bebiendo. Yo he estado cerca de Francia un par de ocasiones, pero por alguna extraña cosa del destino nunca he podido poner un pie en el país galo, muchísimo menos en su capital. Y París, se los confieso, es uno de los lugares de Europa que siempre me ha llamado la atención conocer. Y en esa lectura que hice en mis años de secundaria del libro Todos los fuegos, el fuego, de Julio Cortázar, donde él juega sobre todo con los espacios y va un carro en Roma y aparece en París, y bueno, es una cosa fantástica.
a esos 16, 17 años fue que me llamó la atención un día visitar esa ciudad. No obstante, ya había estado relativamente cerca de Francia cuando a los 14 años viví en Barcelona, en la provincia de Cataluña. Y cómo no querer conocer París si es un lugar donde han vivido y donde han fallecido personajes ilustres. Me voy a referir quizá a uno de ellos, porque era de nuestra tierra, de nuestra sangre, el gran Moyas, Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel de Literatura, que fue enterrado en el cementerio de los hombres ilustres, junto con Balzac, Chopin, algunos los presidentes franceses y otros personajes de la vida cultural y artística tan rica que tiene ese país. Bueno, después de esta breve introducción vamos a seguir con la lectura y revisando hoy la preparación de este material. Me encontré con una sorpresa muy agradable. El hecho que lo que les leeré fue escrito 2 años antes que se concretara mi viaje a la Città Eterna. Uno de los sueños más acariciados durante toda mi vida, desde que era niño, desde que mis padres viajaron a Roma, entre otras ciudades, en mayo de 1968. Y cuando estuve allí y empalmé lo real con lo que un par de años antes había redactado, fue increíble, fue como que casara la pieza de un rompecabezas existencial. Ah, Roma eterna. Quizá porque lo helénico hizo su transposición al imperio, que luego se expandió al resto, es que me llama tanto la atención virar hacia atrás en el tiempo y explorar las raíces culturales que en pleno siglo XXI aún pesan. Ah, Roma eterna. Por supuesto que es otro de los lugares que llama poderosamente conocer después de París y antes de Praga, Budapest y Brujas. Entiendo, según los estudios de geografía en el colegio y una que otra lectura con curiosidad turística, que es una ciudad museo con sus calles, plazas, monumentos y, valga la redundancia, monumentales que invitan a bebérsela. Aquí es inevitable no traer a la mente Los amantes deben aprender, película clásica de los años 60 con Rossano Brazzi, Angie Dickinson, Suzanne Pleshette, si la mente y la ortografía no me fallan, y la inmortal Aldilà en la dulcísima voz de Emilio Pericoli. ¿Recuerdan la canción? Provoca también los jugos gástricos el hecho de la pasta al dente con un buen vino en una terraza, a la manera de tantas ciudades europeas con sus propias características
y distintivos. ¿Te crees capaz para la bilocación? Según me lo dijo alguien, en mi caso ya me ha pasado más de alguna vez en un par de ciudades europeas. Honestamente, no lo sé. Si la respuesta de tu parte fuera positiva, enhorabuena. En caso contrario, trata de soñarla, que de tanto hacerlo, a lo mejor se te materializa en el momento menos esperado y con quien te plazca viajar. Guatemala, 28 de octubre de 2005. Y ese bendito viaje lo hice en mayo de 2007. La búsqueda de un refugio desde la utopía. Difícilmente encontraremos a personas lo suficientemente equilibradas que manejen sus emociones, anhelos e incluso frustraciones y no necesiten de algún escape que les permita precisamente el encuentro con ese espacio de balance emocional del que la mayoría no gozamos. Cada perro se rasca sus pulgas como mejor puede, dice el adagio popular. Y apoyándonos en ello, es que cada persona tiene diferente forma de cauterizar por algunos momentos, quizá aislar, encapsular o evadir sus propios problemas. Van desde lo social y no tan socialmente aceptado como el beber a nivel protocolario hasta destilería, fumar lo que ustedes estimen, hasta dar ciertos saltos al vacío al internarse en el oscuro mundo de las drogas. Ahora bien, hay cierta clase de somnífero no medicinal o alucinógeno que consiste en soñar despierto, el ensueño con los 5 sentidos a punto, casi siempre en busca de cierto paraíso perdido, de espacios tan personales, tan íntimos que desembocan en lo utópico. Hacia allí van estos pasos, hacia ello se encamina el proceder de tantos de nosotros. Un segmento incólume de nuestro ser sagrado que no se le abre a cualquiera y que pocas personas moran o habitan permanentemente o temporalmente en el mismo. Guatemala, 15 de septiembre de 2012. Y aquí me detengo para una breve confesión en cuanto a estos trabajos en prosa que les he empezado a leer. Y es el hecho de que las redes sociales me han permitido en el caso específico abrirme. Y si a eso le sumamos la particular temporada que estamos pasando, también en este encierro obligatorio, en este toque de queda, con la proliferación de tantos espacios cibernéticos para interactuar, pues es una oportunidad para este que se pregona o se autodenomina o le dicen poeta, escritor, pueda precisamente romper el paradigma. Si escuchan pausas es porque bebo un trago de coñac. Romper los propios paradigmas personales y de esa forma abrir el alma, abrir la mente, abrir el corazón
sobre todo para quienes en forma directa o después diferida se tomen el tiempo para escuchar, ya sea solos, con su pareja, con su familia, en compañía pues de algún amigo. Ahora no es tan numeroso el grupo social de convivencia por razones obvias, ¿verdad? El lado femenino de una historia masculina. Todavía con la resonancia del personaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué se puede hacer ante esta nueva constante? Me he enterado de un tiempo para acá que la historia, mi historia, tenía réplicas femeninas en ciertas mujeres. Y entre el asombro y el erizamiento de la piel se constata que, entre comillas, eso que me sucedió, únicamente uno cree le pasó a un congénere más de aquí o de allá, porque los ciber rompió los libros de geografía, pero no. Todo este castillo de naipes preconcebido se desploma. Y así es. Ciertas lágrimas, risas, cobijos, abandonos, subidas y estrepitosas caídas, hay una que otra dama que, palabras más, palabras menos, tiene una historia muy similar que se encuentra con la propia en el lugar físico o metafísico menos esperado. Guatemala, 27 de abril de 2013. Acá lo interesante de ir interactuando en las redes sociales es que uno va conociendo personas de otros lugares, de otras latitudes, de otros países. Y yo he tenido la dicha, la bendición, el regalo, que algunas de esas personas que primero conocí en forma cibernética, de ahí ya les conocí personalmente. Y créanme que la experiencia es algo fuera de serie, porque uno se encarga, consciente o inconscientemente, no tengo ningún medidor, ningún test, ningún parámetro, trata de empalmar lo que uno creía, lo que uno pensaba sobre esa persona con la que chateaba, con la que se saludaba, con la que se mandaba algún material, sobre todo entre nosotros los artistas, los escritores, para ser concreto. Y entonces al momento ya de conocerle en persona a esta persona, valga la redundancia, y qué tautológico estoy, uno dice, caramba, sí es como me lo imaginé, como me la imaginé cuando chateábamos y todo, y realmente es una experiencia deliciosa que yo tengo la esperanza que una vez pasada toda esta situación tan fuerte, y si Dios, si la vida me permite volver a un vuelo, volverme a subir a un avión y viajar a otros lugares en donde tenga la oportunidad de conocer en personas con quienes a veces a diario o cada cierto tiempo me comunico por el ciberespacio. Entonces, darme cuenta que hay una realidad que empalma entre lo electrónico, las redes y la belleza de alma
de presencia, de ser que tiene esa persona. Y aquí pues pienso en alguien, en un músico y alquimista que conocí en Barcelona, y también en una amiga que conocí en la Ciudad de México. Las dos personas increíbles, fuera de serie. Pero en el caso particular, esta experiencia de preconocimiento a través de las letras y a través del contacto cibernético permite que cuando uno llega a tratar en persona a ese ser humano, sienta que ya le conoce desde hace mucho tiempo. Su amor es cósmico. En una misiva espacial escribí: no me acerco a tu ideal o modelo de amor erótico, porque igual no tengo muy claro cuál sea, pero rebasa los niveles de la simple amistad que le profeses a otros hombres y se queda en un extraño camino intermedio, quizá con una pizca de gusto sensual, agrado por mi compañía, capacidad de complicidad y cierto halo de protección que ha entrañado mi presencia en los momentos sumamente intensos en los que hemos estado cerca. ¿De qué forma me has querido y me quieres? Sé que la mayoría de hombres somos poco afortunados en estas cosas de la percepción o intuición. A decir verdad, me encuentro entre los últimos de esa fila. Sin embargo, cada vez tengo más claro que su amor es cósmico. Su afecto hacia mí rompe con ciertas leyes físicas, con patrones de tiempo y espacio atípicos. Simplemente está. Por eso es que se facilitan las noches pletóricas de estrellas, porque forman una escalinata para llegar justo donde está ella. Guatemala, 15 de septiembre de 2013. Salud. Y aquí estoy cayendo en la cuenta que ya van 2 trabajos escritos con fecha 15 de septiembre, que no son precisamente cercanos a las celebraciones de las fiestas patrias o con motivaciones nacionalistas, sino totalmente salidos de la tangente, pensando en otros temas, en otras cosas, como hubieran dicho mis profesoras de la primaria: niño, usted siempre pensando en los anteojos del gallo. Creo que a varios de nuestros contemporáneos así nos decían en donde estudiábamos. Seguimos. Luego de una temporada muy dura entre los años 2010-2012, que todavía tuvo algunas réplicas, algunas secuelas un poco fuertes, pero tal vez no tan dramáticas como esa temporada tan difícil. Escribí 2013, se aminoran las cicatrices. Es el trabajo 468 de los 668 que llevo hasta la presente fecha. Es tan relativo y tan gregoriano hablar del tiempo y su medición, ya que para algunos el paso de 3 años resulta rápido, para otros relativamente corto
y para otros eterno. Cuestión de propios relojes de arena. En mi caso, además de la lentitud con la que transcurrió, se le añade el aditivo de montaña rusa en lo emocional, con sus altas a nivel de sensaciones, adrenalina, lágrimas, bilis, etc., y sus bajas con una sensación de tornarme invisible. Digerir mucho, sobre todo el proceso de perdonar, mitigar los rencores, las rabias, las cóleras, no es tarea fácil. Ha tomado su tiempo. Varios de ustedes me conocieron en esta red, quizá en el momento de mayor degradación anímica, algo así como alfombra de acerrín y flores, pero después que pasó la procesión. Gracias a quienes me tendieron la mano justo en ese momento. Pero ahora hay un tanto más de calma, reposo, tranquilidad, sin que ello no signifique que a lo mejor toque alguna otra vez en la vida una época tan difícil como la que sobrellevé desde 2010. Todavía hay algo por allí truncado que no ha tomado su cauce, pero llegará el momento. Guatemala, 30 de diciembre de 2013. Y créanme que he cerrado varias veces el año o en los últimos días del año escribiendo a manera de un autoexamen, de un autoanálisis de los logros, de las cosas pendientes, de los fracasos, de lo que se hizo, de lo que no se logró hacer, etc. Y entonces es una especie de retiro espiritual, secular, literario, poético, por ponerle un nombre rimbombante a esta situación del conteo en los días finales. Y sí, les digo que ha servido mucho como la libreta de propósitos para el año venidero, sabedor que hay cosas que todavía se tienen que ir mejorando y todavía hay lastres que se tienen que ir botando del camino. Y antes de pasar al siguiente documento, yo casi nunca menciono a quienes están conectados porque tengo miedo que se me pueda ir algún nombre y no sería justo, pero hay realmente gente valiosísima conectada de estas tierras y en el cono sur hasta Lima, Perú. Carta silenciosa. ¿Con cuál encabezado epíteto te nombro para iniciar esta misiva? Por momentos no es necesario cierto estruendo de las palabras, de un diálogo continuado, para decir tantas cosas que, aunque suenen repetitivas, cada vez toman matices incluso inesperados. Es una carta silenciosa con la que espero seguir enamorándote, hacer de lo epistolar una forma de comunicación a la manera de producirte toda clase de sensaciones similares a las suscitadas
al abrir un sobre, cuando enciendes la pantalla y aparecen estas líneas. Producirte lo que alguna muchacha del siglo XIX o inicios del XX sentía cuando divisaba al cartero con un paquete en mano en donde estaba segura venían pliegos y pliegos de su amante viajero, contándole todo lo que por razones de aquella necesaria lejanía sus ojos le permitían ver en cuanto a gentes, paisajes, plazas y avenidas de la ciudad real o etérea, desde la cual tomaba la pluma y mezclaba con tinta y con alguna lágrima corrida en el papel para que a través de la palabra se mantuviera vivo todo esto. ¿Serán capaces mis letras de mantener vivo este amor a pesar de no vernos? ¿Será esta prosa, porque versos tienes bastante en tu poder, el hilo conductor para que no se apague esta hoguera del alma y del cuerpo que resume nuestro amor? Un simple sí de tu parte me dará el impulso necesario para que, si no todos los días, porque la vorágine de la rutina y el tedio así lo marca, pero lo más seguido posible, me siente frente al teclado a crear estos arpegios a la manera del tac, 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 de las palabras salidas una a una para externarte que todo este amor rebasa cualquier alfabeto y compendio epistolar. Tuyo. Me encanta, porque yo les pediría a quienes me están escuchando que hagan un poco de memoria cuando enviaron o cuando recibieron en un sobre, a veces incluso perfumado, una tarjeta, una carta, una felicitación de cumpleaños, cuando no existía todo este entramado cibernético, sino teníamos que esperar los días, semanas, meses, a veces hasta años, para recibir esa nota, esa misiva, esa carta, que en algunos momentos y en algunos casos sería hasta un parteaguas. Por eso es que me gusta tanto una canción clásica de nuestra época en los años 70 que se llama El Señor Cartero, de los Carpenters, donde dice: por favor, deténgase un momento, usted debe de portar allí dentro la carta de la persona que yo estoy esperando que me escriba. Está muy lejos y espero sus noticias, palabras más, palabras menos. Lo epistolar, el papel, el abrir el sobre, algunos con mucha delicadeza, su servidor un poco troglodita, a rajatablas, a la buena. Como me dijo alguna vez alguien, no seas tan arrebatado, no seas tan desesperado. No se va a ir la carta o la nota porque te tomes unos minutos más para abrir con delicadeza, incluso hasta pasar por una olla, una pequeña olla con vapor para que se desprendiera el pegamento del sobre y abrir delicadamente la carta para leerla y luego volverla a meter allí. No era mi caso y no sé cómo era el caso de ustedes. Nada, desesperado, tal vez a lo más que llegué fue a agarrar unas tijeras y cortar una orilla para extraer la carta, leerla, quizá llorar o quizá esbozar una sonrisa y regresarla a su lugar.
Y ya para terminar esta presentación de prosa, me ha tocado una que otra vez, no muchas, hacer alguna reseña sobre algún evento, sobre algo que vi en la televisión, sobre alguna noticia, sobre una entrevista, por allí exclusivamente en Facebook. No lo documenté en Word como suelo guardar mis trabajos. Hice una reseña de la magistral película El Guasón, el Joker, presagiando que Joaquín Phoenix iba a ganar el Oscar, y daba saltos de la alegría cuando se lo dieron. Y entonces he registrado en unas breves crónicas, en unas breves reseñas, algunas cuestiones, un poco también para no perder lo periodístico que tuve con una columna, y algunos de los que me están viendo han hecho periodismo, saben de qué estoy hablando. Una columna llamada Letrópolis, de junio de 2008 a junio de 2009 en el periódico Siglo XXI. Entonces también el hacer reseñas, el hacer un documento, un artículo de apreciación, aunque no necesariamente el prisma que uno tiene lo tengan otras personas u otros interlocutores, pero sí hacer el esfuerzo de externar la percepción que uno tiene sobre X o Y situación, acontecimiento. Y voy a cerrar precisamente esta lectura con, luego de la entrevista que Andrés Oppenheimer le hiciera a Isabel Allende. Viendo el programa Oppenheimer presenta, me embelesó la entrevista que le hiciera a la escritora chilena Isabel Allende, quien habló, entre otros temas, de su última novela, Más allá del invierno. Cuando le preguntó si ella consideraba que debido a las nuevas tecnologías cree que ha cambiado la forma en la que se escribe, más concisa, más resumida, no dudó en contestar que sí. Hizo hincapié que los clásicos seguían vigentes, como 100 años de soledad de García Márquez y Marcel Proust, se pueden leer pero difícilmente escribir por falta de tiempo y porque ahora todo es más acelerado. Que el realismo mágico que a tantos nos encantó, y me incluyo en ese grupo porque el boom latinoamericano fue lo que tocó en mi secundaria, ya no les dice nada a las nuevas generaciones, y quien pretenda escribir especialmente novela en esta época debe ser menos rimbombante o rebuscado en su lenguaje, a lo que Oppenheimer insistió y asintió que él ha visto un cambio, una evolución en el lenguaje de Allende que hace asequible su lectura para el gran público. Luego de la entrevista pensé que si mi intención es la de entrarme a mi primera novela, luego de haber navegado prolijamente en la poesía, un tanto en el ensayo, artículo periodístico y crónica, no me quedará otra de hacer ciertas modificaciones a mi propio lenguaje en la escritura, claro, sin caer en una simpleza que raye en el insulto a la inteligencia del lector meridianamente culto. Guatemala, 26 de junio de 2017. Y finalizo diciendo que uno continúa acariciando sueños de seguir escribiendo
pero sobre todo voy a hablar en mi caso de la poesía, que tengo como para hacer unos cuantos libros. En prosa, pues, bastante limitado, pero que el legado que uno le permita la vida dejar a sus hijos, a sus nietos, a las futuras generaciones, sea eso, su obra en un anaquel de una librería universitaria, aunque ahora escaneen o pongan en PDF el libro, no importa, pero que esté allí, en una librería de Buenos Aires, Lima, Bogotá, México, Madrid, Guatemala, Antigua Guatemala, qué sé yo, porque quienes escribimos buscamos trascender y que nuestro legado, y como nos recuerden, sea a través de hojear las páginas de un libro, materias, ahí hasta para tirar al cielo, y que uno quede en la historia como quien aportó algo para que se escriba nuevamente o se reescriba la posthistoria, porque los expertos en el tema dicen que la historia se acabó el día de las Torres Gemelas, y ahí se acabó la historia y comenzó la posthistoria. Bueno, los sociólogos, los politólogos, los geopolitólogos entenderán más, los historiadores entenderán más de estos temas que su servidor. Me despido, estoy contento que en esta lectura fui bastante pausado, bastante tranquilo, tratando y luchando contra mis propias muletillas, que todos los que hacemos comunicación social a veces caemos en ella, y tratando que esto vaya lo más diáfano, lo más limpio posible. Gracias.